Muy buenos días, iglesia, y bienvenidos esta mañana a este devocional Conectados con su palabra. Estoy muy contento de que hayas tomado el tiempo para separar este momento, abrir su corazón y recibir la palabra del Señor. Espero que este devocional sea de bendición para tu vida. También quiero animarles, si tienen alguna petición, nuestros canales están abiertos. Por favor, ahí en el chat o en la página web de nuestra iglesia, usted puede presentar sus oraciones y nuestro equipo de intercesión y ministerio de intercesores estarán muy felices de poder orar y pedir por tu necesidad. Bueno, en estos días hemos empezado una serie pequeña que estamos viendo a través de algunos de los bienaventuranzas que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5. Ahora, esto es una enseñanza, un texto que para algunas personas no lo entienden. Piensan que cuando dice bienaventurado el que llora, piensa que todos los que están llorando por X o Y cosa, entonces van a ser bienaventurados. Pero esto realmente no es lo que el Señor está ahí enseñando. Otras personas, porque no le ven como el significado profundo de cada una de estas bienaventuranzas, a veces no toman el tiempo para realmente escudriñar la palabra, y por eso hemos querido traerlo en forma de devocional para que tú puedas crecer en ellas. Ahora, estas enseñanzas son de tremenda importancia. Realmente es la enseñanza que abre la puerta para el nuevo pacto en nuestras vidas. Es la diferencia entre la ley y ahora el camino de la gracia con el Señor. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 4, y vamos a la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, ¿qué significa esta palabra bienaventurado? Es la palabra en el griego que se pronuncia makairo, y es una palabra que tiene esta definición: feliz, bendecido, será envidiado. Entonces aquí, cada vez que dice bienaventurado, está diciendo feliz. Feliz será el que llora, y esto podrá sonar como una diferencia. ¿Cómo así que si usted llora va a ser feliz? Para nosotros la felicidad es risa, es alegría, y el lloro es tristeza. Entonces, ¿por qué la diferencia tan grande en este versículo? Porque el Señor está enseñando algo muy profundo aquí. Y otra cosa con respecto a las bienaventuranzas es que no son deseos del Señor para su vida. No está diciendo el Señor: yo quiero bendecirte, o yo quiero que seas feliz cuando esto pasa y esto es mi deseo. No, realmente son proclamaciones directamente de Dios que cuando cumples cada uno de estas bienaventuranzas serás feliz. ¿Cuántos aquí queremos ser felices? Pues todos, ¿cierto? ¿Cuántos queremos caminar en libertad con el Señor? Todos. ¿Cuántos queremos vivir en una constante nivel de gozo con el Señor? Pues todos. Entonces dice: felizmente será aquellos que lloran. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Está hablando de llorar o de tener tristeza. Es muy similar a cuando tú tienes una profunda tristeza dentro de su corazón, que estás llorando sobre un pecado que has cometido. No está hablando aquí de aquellos que están en luto. Ahora, yo sé que de pronto muchos de nosotros hemos tenido momentos en nuestras vidas que hemos llorado por luto.
Y no está hablando de un luto hacia una persona, pero está hablando de tener ese luto, ese sentimiento de pérdida, de vergüenza por algo que nosotros hayamos cometido. Esto es algo muy importante. Y por eso son puertas que nos llevan a conocer al Señor, y luego las bienaventuranzas son también estos como cualidades que necesitamos en nuestras vidas para mantener nuestra vida cristiana en orden. Porque cuando yo puedo llorar, tener luto, tener sentimiento de tristeza por algo que yo he cometido, por un pecado que he hecho en mi vida, eso va a traerme felicidad. Porque cuando yo me arrepiento, ese arrepentimiento trae gozo en nuestras vidas. Miren lo que dice en 1 Corintios 5, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: me cuesta creer lo que me informaron acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Versículo 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar, y aquí está la misma palabra en el griego, llorando de dolor y de vergüenza, y echar a ese hombre de la congregación. ¿Qué es lo que Pablo estaba hablando aquí? Estaba hablando, en vez de tener una actitud pacífica, en vez de tener una actitud de aceptación a los pecados dentro de nuestras vidas, necesitamos tener una tristeza cuando nos equivocamos, cuando permitimos pecado dentro de nuestras vidas, cuando reconocemos lo sucio que hemos sido, los errores que hemos cometido. Esto nos debe de llevar a un nivel de lloro, de tristeza, de infelicidad dentro de nuestras vidas, y eso va a producir algo muy importante. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, o felices son los que lloran. Y está hablando de llorar por nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, no permitir que estas cosas se mantengan en nuestras vidas. Ahora, en este texto que leímos de Corintios, había un hombre en pecado. La iglesia no había hecho nada, y Pablo está diciendo, mire, su actitud debe de ser de gran tristeza, de lloro por ese pecado. Y luego habla de que deberían de ejercer la disciplina eclesiástica, que era echarlo de la iglesia, no porque desechamos a la persona en sí, pero para el arrepentimiento. Y en 2 Corintios, si usted estudia, eso ayudó a este hombre, se arrepintió y volvió a los pies del Señor. Entonces, mire, cómo esta actitud de tener tristeza nos lleva a un arrepentimiento. Y eso lo puedo comprobar también en 2 Corintios capítulo 7. Vamos a leer desde el 8 en adelante. Dice: ahora me alegro de haberla enviado, hablando de su carta. Dice: porque no los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño en ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Y aquí habla de que la tristeza que trajo la exhortación de la carta de Pablo no era una tristeza de condenación, no era una tristeza de maltrato físico o emocional.
era una tristeza del convencimiento del Espíritu Santo que trae tristeza cuando nosotros permitimos que haya pecados dentro de nuestras vidas. Dice, seguimos leyendo, dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la que le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué está hablando de esta tristeza? Aquellos que se arrepienten solo porque sienten condenados, o se arrepienten porque alguien les atrapó en su pecado, pero realmente no hay arrepentimiento y eso lleva a la muerte. Tan solo mire lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo, tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Ahora, esto es tan especial, porque cuando nosotros en nuestras vidas dejamos que la voz del Espíritu Santo y la voz de la palabra confronte nuestras vidas, eso nos lleva a algo muy especial. Y quiero terminar con estas dos cosas que yo veo aquí. La tristeza que habla aquí, este lloro que habla aquí en esta bienaventuranza, produce arrepentimiento. Cuando tú estás dolido en tu corazón por un pecado que has cometido, eso lleva al arrepentimiento. Cuando tú estás tapando tus pecados, cuando usted cree, no, eso no es tan importante, eso te separa de Dios, te roba el gozo, te roba la santidad, te roba la felicidad que el Señor quiere tener, quiere que tú y yo tengamos. Pero cuando tú y yo podemos llorar, podemos tener tristeza por lo que hemos hecho y cuidar nuestra vida, y hay dolor por lo que hemos cometido, eso nos lleva y le da lugar al Espíritu Santo a que nos lleve al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de dirección. De pronto hay personas que nos están mirando hoy y nunca han podido cambiar cosas en su vida. ¿Por qué no has podido cambiar cosas en su vida? Porque no has tenido arrepentimiento. ¿Por qué no has tenido arrepentimiento en su vida? Porque no has llorado, no has tenido tristeza por tu pecado. De pronto lo has minimizado, de pronto lo has justificado, de pronto has dicho, es que esto no es mi culpa, es que yo soy muy débil y esto y lo otro, pero no has asumido una verdadera sentimiento de tristeza de que esto te está haciendo daño a tus relaciones y sobre todo está haciendo daño a tu relación con el Señor. Hasta que no lleguemos a ese lugar de duelo por nuestros pecados, no va a haber cambio dentro de mí o dentro de nuestras vidas. Me acuerdo creciendo, esto fue algo muy notorio en mi vida. Una vez, yo creo que tenía por ahí 8 años, tomé algo de dinero que estaba ahí guardado en un buffet de la casa y me fui y me lo gasté todo en dulces, chocolatinas y invité a todos mis amigos. Cuando regresé esa noche, mi mamá me preguntó, Esteban, ¿has visto este dinero? Inmediatamente empecé a mentir. Ya no era el pecado del robo, sino que ya era el pecado de la mentira. Y yo no. Y cuando ella estaba organizando mis blue jeans para ya guardarlas o echarlo en la cesta de la ropa sucia, encontró toda la evidencia, todas esas envolturas de chocolate, de chicle, de esto. Y luego vino a mi pieza y me dijo, yo sé que usted lo hizo.
Yo me acuerdo haber sentido esa vergüenza, sentido ese dolor, no solamente por lo que había hecho, pero también por haber defraudado a mi mamá con estas cosas. Ahora, eso nunca se me olvidó. Y eso ha sido una enseñanza que me ha mantenido en rectitud con respecto hacia las finanzas. Es algo que llegó a ser una bendición. Pero si yo no hubiera sufrido, si no hubiera tenido vergüenza, si no hubiera llorado y solamente hubiera dejado que eso pasara, nunca hubiese habido cambio. Entonces, esa tristeza produce arrepentimiento dentro de nuestras vidas. Que nosotros no mantengamos pecados, por muy grande que pensemos o muy pequeño que pensemos. Recuerde que pecado es un pecado y nos separa del Señor. ¿Y sabes qué quiero decirte? Dios nos ama tremendamente. El ministerio de Jesús era traer esa separación grande que hizo el pecado, donde nos separó del Señor, traer y acortar esa separación para que podamos entrar libremente hacia el Señor. Pero tú y yo necesitamos llegar a ese momento de arrepentimiento. Y número 2, y con este termino, el arrepentimiento produce gozo. Quiero leer un salmo, dice, dichosos, o en otras palabras, feliz, aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borra sus pecados. Dichosos aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Luego mire este proceso que había en su vida. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo, mis fuerzas se debilitó como el calor del verano, porque el día y la noche tu mano pesada estaba sobre mí. Pero confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y dije, voy a confesar al Señor, tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Tan tremendo este texto. Cuando guardamos en silencio, cuando guardamos en oculto nuestros pecados, cuando no lloramos por lo que hemos hecho delante del Señor, no hay libertad y no hay gozo. Pero cuando venimos delante del Señor y confesamos y nos sentimos tristes o avergonzados por nuestros pecados y los tratamos con el Señor, viene tremendo gozo. Empiece a hacerle frente a las cosas y vas a encontrar que tenemos un Dios misericordioso que nos perdona nuestros pecados. Primero, la tristeza lleva al arrepentimiento, pero el arrepentimiento lleva al gozo. Yo quiero pedirte que tomes tiempo hoy delante del Señor y puedas dejar que el Espíritu Santo mire tu vida. No para condenación, no para el dolor que produce el mundo, no, sino ese dolor que dice, Señor, he hecho algo que hace barrera en contra de ti, en nuestra relación contigo. Límpiame y vendrá gran felicidad. Entonces, bienaventurado o muy feliz son los que lloran, pero no solamente los que lloran, está hablando de aquellos que lloran porque han reconocido su error. Y dice la palabra que ellos serán consolados, recibirán gran gozo. Y mi petición y mi deseo para cada uno de nosotros, porque yo me incluyo ahí, es que el minuto que nos equivocamos, el minuto que el Espíritu Santo nos habla sobre algo de error en nuestras vidas, no seamos de aquellas personas que solamente ocultamos o justificamos o decimos, bueno, eso no es tan malo, sino que podemos acceder a la gracia tan grande, el regalo de la gracia, que es el perdón de nuestros pecados. Espero que este haya sido algo que
una palabra que te bendiga y que te ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por estas bienaventuranzas. Ayúdenos, Señor, a ser sensibles en nuestro corazón, a dejar que la voz de tu Espíritu Santo nos confronte, la voz de tu palabra. Cuando haya cosas equivocadas en nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras emociones, poder llevar esto delante de ti. Que podamos ir y lamentarnos por nuestro error, sabiendo de que tú nos vas a perdonar, tú vas a llevarnos a tener gran gozo, porque el arrepentimiento trae gran gozo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga y feliz día.